En España hay más de 100.000 periodistas, pero solo una pequeña parte se dedica al sector agroalimentario. Los premios de periodismo de IT Food en innovación y sostenibilidad agroalimentaria llegaron para acabar con estos datos. Buenos días a todos y bienvenidos a la ceremonia de entrega de premios de la tercera edición de los premios de periodismo de IT Food. Soy Miriam Sastre y seré vuestra piloto a lo largo del viaje de esta ceremonia. Nos enorgullece contar con vosotros, aunque sea de una manera online, a través de una pantalla, para desvelar por tercer año consecutivo quiénes serán los ganadores de esta edición en España. Porque, como algunos ya sabéis, estos premios se organizan también en Italia y en Portugal. Pero antes de anunciar a los premiados y de seguir con la interesante agenda que tenemos planeada para hoy, me gustaría invitar a Begoña Pérez Villarreal, directora de IT Food para el sur de Europa, para que nos hable de la iniciativa que nos ha traído hoy aquí y que ha hecho todo esto posible. Begoña, bienvenida. Hola, buenos días. Egunon, buen día. Hoy me toca presentaros IT Food, que, como sabéis, es una iniciativa referente para la innovación en Europa. Somos una comunidad formada por industria, por universidades, por centros tecnológicos, y nuestro fin es transformar el sector alimentario y hacerlo más sostenible, más saludable y de mayor confianza. Somos un organismo dependiente y muy ligado al European Institute of Technology and Innovation y nos dedicamos fundamentalmente a impulsar la innovación y el emprendimiento. En este sentido, nacimos en el año 2018 y desde entonces hemos apoyado a más de 600 startups para hacerlas más fuertes y poder avanzar en este sector y conseguir también una financiación. Y así, de esta forma, también traer innovación a nuestro sector. Bueno, pues en el sur de Europa somos un equipo de unas 20 personas. Todos los años lo que hacemos es facilitar a más de 150 startups ese viaje hacia la innovación y hacia hacerse más fuertes. Y realmente, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué los premios de periodismo? Bueno, pues para nosotros es un sector fundamental para comunicar la innovación y el emprendimiento a la sociedad. En nuestro sector, si no llegamos al consumidor, no habremos conseguido nuestro fin. Entonces, como ha dicho Miriam, pues esta es nuestra tercera edición en España. En Italia hemos tenido 2 ediciones y en Portugal también este año, y estamos encantados de la respuesta. Y Miriam, ¿cuántas son las candidaturas que hemos recibido este año? Pues este año, Begoña, hemos tenido 52 candidaturas de medios generalistas y especializados, tanto de prensa escrita como radio, televisión y digitales. Así que no está nada mal, ¿no? No, en Gracias, absoluto. Begoña. Muy bien. ¿Cuáles son las tendencias a futuro en el sector agroalimentario? ¿Sobre qué hablarán los periodistas en las próximas ediciones de estos premios? En la actualidad nos encontramos con retos particularmente exigentes en el sector agroalimentario. ¿Cómo nos alimentaremos en el futuro? ¿Viviremos en tierras áridas sin posibilidad de cultivo o aparecerán nuevas formas de recuperar nuestros campos? La escasez de agua, la agricultura regenerativa o la nutrición personalizada serán algunos de los temas candentes sobre los que se hablarán en los próximos años y que definirán la agroalimentación del futuro. Para hablar sobre estos temas, hoy contamos con 3 expertos, que son Julio Vergel, catedrático de Economía Agraria en la Universidad de Córdoba, Orkatz Pagola, asesor y formador en agricultura regenerativa y miembro de Olaco Gestión Agroecológica, y Yolanda Sanz, profesora de investigación en IATA CSIC. Los 3, a través de unas breves píldoras informativas, nos darán las claves de estos ejes de la agroalimentación. Para los que estáis al otro lado de la pantalla, por favor, disfrutad, escuchad con atención y escribid todas vuestras dudas en el chat que tenéis, creo que al lado de este visor. Ahora, sin más dilación, damos paso a los ponentes. Julio, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Me encantaría estar ahí con vosotros, pero está complicado. Hoy, por ejemplo, se me ha confinado una clase, o sea, voy a tener que dar una clase online porque está confinada por algún brote. O sea, Bueno, son está la los cosa problemas de complicada. hoy en día, ¿no? Sí, 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 sí. Está Y bien. bueno, ¿nos puedes contar las claves de la escasez de agua en el sector agroalimentario? Sí, os he preparado una presentación. Me gusta hablar, pero es que es muy gráfica, ya vais a ver. Yo espero que me acompañen las palabras. Si queréis, paso a compartir. ¿Necesito ayuda o basta con que estáis viendo mi pantalla? Todo bien, puedes ir adelante. Ah, perfecto. Bueno, España se seca. La respuesta es que sí. Y ahora voy a explicar por qué y cómo, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Bueno, gran parte de España, veis este mapa mundial donde evidentemente lo que es la zona súper extremadamente árida del desierto, del Sáhara y tal, y algunos desiertos interiores, y España se clasifica no como desierto, sino como semiárida, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, es muy fácil. Se hace un ratio, un cociente entre la lluvia que cae y la evapotranspiración potencial, es decir, lo que podría evaporar un suelo si tiene agua disponible. Claro, el agua que no se tiene no se puede evaporar, o sea, hay una evaporación real que está limitada por el agua disponible, ¿no? Entonces, lo que se compara es cuánto podría evaporarse si tuviéramos todo el agua disponible y lo comparamos con la precipitación. Y si ese ratio es inferior a 1, pues a 1 todavía, pero a partir de 0,5 ya empezamos a pensar que estamos en una zona árida. Esa es la situación en España o en gran parte de ella. Todo el mundo sabe ya que el mundo se calienta, ¿no? Esta es una gráfica donde va, bueno, se ve cómo se va calentando el planeta y a nivel español hay evidencia de que está subiendo la temperatura media, ¿no? Esa temperatura media, por ejemplo, está subiendo mucho las nocturnas, o sea, lo que se llama el efecto tropical, ¿no? Y las heladas, el periodo libre de heladas se está expandiendo. Yo creo que todos lo conocemos. ¿Y eso qué tiene que ver con que se seque? No está lloviendo menos, es decir, que no hay evidencia de que llueva menos en España. Ahí tenéis la serie histórica, la lluvia media en España son 740 milímetros. Es como siempre una mentira estadística, porque en Almería apenas llueven 200 y en Galicia llueven 1000, pero bueno, esta es la media. La media española no está cambiando, aunque es verdad que lo que aumenta es la varianza, la variabilidad. Entonces, este pequeño gráfico veis como con estrella he señalado los puntos, los años muy secos, y veis que a partir del año 80 empieza a haber muchos años muy secos y cada vez más, ¿no? Y esa variabilidad la estáis sufriendo ahora mismo en el norte y en el sur. Fijaros qué paradoja las inundaciones que hemos tenido en el Valle del Ebro y la sequía brutal que tenemos en las cuencas de Guadalquivir. O sea, eso forma parte de esa nueva normalidad donde mantendríamos esa media, pero habría más variabilidad entre años y dentro del propio año. Antes era normal que en septiembre empezaba a llover y estaba lloviendo hasta junio. Y ahora ya no llueve hasta octubre y en mayo deja de llover. Es el periodo de estiaje que se llama, aún lloviendo lo mismo, el periodo libre de lluvias se alarga. Hay una mayor frecuencia de sequías. Este gráfico está, todo esto estoy sacándolo de la EMET, ¿no? La Agencia Española de Meteorología. Y veis como cada vez más marquitas rojas. Eso que es lo que está debajo de la línea del cero, del sistema, de la media, es cuando tú comparas la media móvil de 12 años, 12 meses. Es decir, yo cojo y hago la media móvil en agosto de los 12 meses anteriores, luego en septiembre de los 12 meses anteriores. Esa es una media móvil. Y de esa forma se construye un indicador que te va diciendo que lo comparas con la media histórica de esos 12 meses. Veis que cada vez hay más sequías, ¿no? El rojo que hay aquí es son periodos secos y cada vez hay más sequías y más prolongadas, ¿no? Pero quería comentaros una cosa que es muy llamativa, ¿no? Ahí tenéis London versus Córdoba, ¿no? En Córdoba tenemos un aeropuerto y la lluvia registrada en el aeropuerto es la misma que se registra en Heathrow. Eso te choca mucho, pero es así, ¿no? Ahí veis un mapa en precipitación, veis zonas azules y veis que en España llueve mucho. Llueve lo mismo que en Alemania, lo mismo que en todo el este de Inglaterra, o lo mismo que en Escandinavia. Llueve mucho, mucho. Llueve 600 milímetros, que es lo mismo que llueve en estas zonas que os estoy diciendo. Entonces, ¿por qué tenemos esa sensación de que España es más seca? Porque en España hay mucha evapotranspiración, por eso usé esa palabra técnica antes. Y es que, claro, es que estamos al sur, el sol está más fuerte, hay muchos más días
libre de nubes, mucho más días donde hay una insolación fuerte. Entonces ahí veis un mapa a la derecha donde hay un rojo intenso en el sur de España, un rojo menos intenso en el resto de España. Y claro, ahí está lo que os decía, comparo yo la precipitación con la evapotranspiración y entonces me sale la aridez. Observar además que no solamente es que es verdad que en Córdoba y London, ese gráfico que tenéis, llueve lo mismo, pero llueve de forma diferente. Es decir, en Londres llueve todos los meses, entonces tiene un verano lluvioso, hay césped, hay verde. En España, Córdoba, como Córdoba representativa del sur de España, pues tenemos un verano africano que no cae una gota de agua, ¿no? Y eso hace que cuando comparo precipitación con temperaturas es cuando se ve el índice de aridez. ¿Por qué esta larga conversación? Para que incluso hay modelos climatológicos que hablan de que va a llover, podría llover más con el cambio climático, ¿no? Que podría llover más en algunas partes de España, pero eso no es consuelo. Aunque llueva un 10% más, como la evaporación es mucho más fuerte porque hay mucho más días sin nubes, mucho más temperatura, nos encontraremos que el índice de aridez va creciendo, ¿no? Y eso se puede ver ya. Aquí tenéis otro trabajo de la EMET donde veis cómo en los 30 años que van del 50 al 80, pues hay un mapa de España donde las zonas amarillas son las zonas más áridas, ¿no? Y ese mismo mapa con 30 años, pues cuando hablamos de clima hay que utilizar series largas. No podemos decir que de repente en Pamplona vaya a llover muchísimo porque ha llovido este año. Cualquiera sabe lo que va a pasar el año que viene, hay que usar series largas, ¿no? Pero aquí tenemos 30 años comparados con 30 años y observar el aumento de las zonas amarillas, ¿no? Que ahora lo vais a ver. Todo eso que marco son zonas donde antes era clima mediterráneo cálido. ¿Qué es un clima mediterráneo cálido? Un clima mediterráneo es un clima que todos conocemos, donde hay un verano largo, hay unas temperaturas, pero en principio es más amable, es un clima más amable, es cálido, no es árido. Pero es que las zonas que han pasado a ser áridas desde el punto de vista climatológico crecen un 8% en nada. O sea, que ahí veis donde lo que he marcado es el interior de España, el interior de Andalucía, Ciudad Real prácticamente entera, el sur de Madrid, Toledo, bueno, no vamos a una clase de geografía, el Valle del Ebro. Fijaros la paradoja, la que está cayendo en el Valle del Ebro y sin embargo en los últimos 30 años ha aumentado el índice de aridez, ¿no? en todo lo que es el Valle del Ebro, ¿no? Entonces, oye, un 8% de España es mucho, es mucho. Esto no está diciendo que España es más seca, que es la pregunta que me habéis hecho. Sí, sí, desgraciadamente sí. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, ¿qué ha hecho el sistema? Estamos hablando de alimentos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, si miráis la producción de alimentos no se ha reducido en España. No solamente no se ha reducido en toneladas, que no se ha reducido en estos últimos 50, 60 años, sino que en valor hemos aumentado mucho el valor de la producción agroalimentaria española. Sin embargo, eso ha sido con un fuerte abandono del secano. Ahí veis esa gráfica, la vamos a ver, ¿no? Desde el año 65, las tierras de cultivo en España son un 20% menos, un 18%, ¿vale? Eso ha sido lo que ha ganado las zonas forestales. España está ganando la parte forestal prácticamente un 1% acumulativo. Pero vamos, yo eso de forestal habría que ponerlo entre comillas, porque mucho es un matorral, es simplemente tierras abandonadas, ¿no? Poco a poco la repuebla primero el matorral y luego el bosque, pero con cierta lentitud. Bueno, pues eso sería el dato. O sea, hemos abandonado un 18% de tierra de cultivo, pero sobre todo hemos abandonado secano. Secano un 31% desde los años 60. Eso es mucho, es un tercio prácticamente de las tierras de cultivo de secano se han dejado de cultivar y o bien han pasado a forestal o bien han pasado a riego. Una parte, casi la mitad de cada cosa. La mitad de lo que se ha abandonado ha pasado a riego y la mitad de lo que se ha abandonado ha pasado a forestal. ¿Qué ha pasado a riego? Pues las mejores tierras y a forestal por las peores tierras, ¿no? Eso es lo que está pasando en España. Ese aumento del riego ha compensado la reducción de superficie de cultivo, incluso lo ha sobrecompensado, es decir, esa mayor intensidad, mayor flexibilidad ha hecho que ahora la agricultura española produzca más en euros y en toneladas de lo que producía hace 40 o 50 años, por esa mayor intensificación. Eso no es malo a priori, hay de hecho autores que apuestan por que la producción de alimentos se intensifique en las mejores tierras, dejando las peores tierras para un uso forestal y aumento de la biodiversidad. En principio no es ni bueno ni malo, depende cómo lo gestionemos. Esto es simplemente lo que ha pasado en el suelo. Ese aumento del riego, estoy terminando porque quiero ir un poco al grano y ver si luego tenéis debate. Ese aumento del riego evidentemente ha traído consigo dos fases que podéis ver claramente aquí. Estos datos ya son del Instituto Nacional de Estadística.
O sea, son datos oficiales contrastados. Hasta el año 2004 el aumento de extracciones de agua ha seguido creciendo, pero desde el año 2004, hombre, ya han pasado 15 años ya, esto es algo que podemos considerar ya una tendencia consolidada. Desde el año 2004 se va reduciendo la extracción de agua. Se extrae menos agua, se usa menos agua por hectárea, las dosis son más eficientes, hay un aumento de riego por goteo, etcétera. Si queréis luego entramos en detalle. Y no solamente se extrae menos agua, sino que además mucha de ese agua hay una sustitución de fuentes convencionales, aguas superficiales subterráneas, por fuentes alternativas, lo tengo en inglés, ¿no? Pero vamos, desalinada y reclaimed es reutilizada. Pues eso es lo que hemos hecho, es decir, nos hemos intensificado, nos hemos reconvertido y el agua artificial, en el sentido del riego, está consiguiendo paliar ese deterioro del secano español, ¿no? Bueno, como habéis visto, sobre todo he tratado de daros información más gráfica, que es más llamativa, pero yo creo que el futuro va a seguir en esa tendencia, ¿no? Tenemos que seguir aumentando el uso de recursos no convencionales, es decir, sobre todo desalinización y reutilización, mejorar la gobernanza del riego y del agua y de la tierra, reforzar, seguir con la línea de riego de precisión, buscar esa integración de las fuentes de agua no convencionales con las convencionales, lo cual te da más resiliencia y más flexibilidad, meter más instrumentos económicos. Yo creo que es muy importante que el secano no lo abandonemos, no lo dejemos como lo estamos viendo, un poco abandonado, porque es el más frágil, el ecosistema más frágil, y el aumento de la superficie forestal ha sido un poco espontáneo y no dirigido. Yo creo que necesitamos también una política forestal. Bueno, eso es un poco las reacciones que tenemos a la evidencia de que España se va secando, ¿no? Eso es un poco pues mis 4 ideas que os quiero transmitir, y aquí estoy para tratar de profundizar pues, un poco más. Gracias por invitarme. Dejo de compartir. Muchas gracias, Julio. Bien. Me ha parecido muy interesante. Ya veo que la lluvia nos toca a los del norte, para mi desgracia. Y tengo alguna pregunta relacionada con el tema de la evaporación que comentabas, pero la dejamos para luego. Simplemente no te desconectes, que volvemos a conectar en un ratito. Ahora me gustaría dar paso a Orkatz Pagola. Orkatz, estás por ahí, que ibas a estar aquí en presencial con nosotros, pero al final no ha podido ser. Espero que te encuentres bien. Sí, perdón. Muchas gracias por haberme invitado también. Estamos teniendo unos problemillas, ¿no te oímos? ¿Ahora me está escuchando? ¿Me escucháis? Bueno, voy comentando, si no. ¿No me escucháis nada? Ahora sí, te escuchamos, perfecto. Vale, ¿he compartido? ¿Se ve la pantalla? No. Todavía no, pero bueno, te voy presentando un poco, si te parece. Vale. Tú has participado en nuestro programa de agricultura regenerativa, ¿verdad? Y bueno, como asesor y formador en la temática, por aquí esperamos una charla muy inspiradora por tu parte, sin querer ponerte ninguna presión. Vale, muchas gracias. ¿Se ve ahora la pantalla? Todavía no, el equipo técnico está en ello. Adelante. Ya puedes empezar, todo tuyo. Muchas gracias, Orkatz. Vale, pues muchas gracias. Para poder explicar la agricultura regenerativa, primero quiero explicar un poquito cómo es el modelo de agricultura convencional, para que se entienda un poco, ya que la mayoría entiendo que no tenéis una base agraria. Lo que hace la agricultura convencional es como cuando nosotros estamos en el hospital y nos ponen una vía, entonces nos están alimentando directamente y no tenemos una necesidad de comer. Entonces, lo que busca la agricultura convencional es grandes cosechas, pero sin tener en cuenta la calidad nutricional de los alimentos, ¿no? Entonces, nutre con ciertos elementos a la planta para que éstas aceleren sus procesos y tener unas cosechas mucho más grandes. A la vez, como la planta está desnutrida, va a tener plagas, enfermedades y, bueno, ahora con el cambio climático, pues cada vez se está acelerando más y están apareciendo nuevas plagas. Entonces, utiliza pues venenos para poder matar, ¿no? Que son agrotóxicos, para poder matar, porque considera todas estas plagas, estas enfermedades, como un enemigo al cual hay que combatir. Como había ciertos agricultores que, bueno, pues que estaban preocupados por la calidad nutricional y también por el uso de agrotóxicos, ¿no? Con los cuales se está contaminando pues el agua, la tierra, lo que hace, salió lo que es la agricultura ecológica, pero tenemos que entender que la agricultura ecológica es mejor que la convencional, pero el modelo de agricultura sigue siendo el mismo. Es decir, sigue nutriendo a la planta
con ciertos elementos para intentar sacar cosechas grandes. Sí que es verdad que en la agricultura ecológica baja bastante los rendimientos y en vez de utilizar agrotóxicos para poder matar a los enemigos naturales, lo que hace es, voy a poner un símil, ¿no? O sea, utiliza cosas naturales. Es decir, en vez de matar con una bomba atómica, pues mataría con una planta venenosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entendiendo todo lo que os he explicado hasta ahora, nosotros estamos utilizando un tipo nuevo de agricultura que se llama agricultura regenerativa, con lo cual lo que queremos es regenerar el suelo, es decir, limpiar todos esos contaminantes que hay en el suelo para que el suelo vuelva a estar vivo y empiece a nutrir correctamente a la planta. Entonces, estos son una serie de técnicas que vienen prácticamente de todo el mundo y lo que hacemos es, dependiendo en qué lugar esté la explotación y qué características tenga ese agricultor o ese ganadero, aplicamos unas u otras técnicas, ¿no? Entonces, lo más importante para nosotros es mirar a la naturaleza. La naturaleza es nuestra maestra y lo que hacemos es intentar imitar esos procesos naturales. Entonces, empezamos a nutrir el suelo porque entendemos que el suelo es la base nutricional del cultivo. Lo que vamos a hacer es darle a la planta no ya una vía y meterle directamente los elementos que nosotros queremos para que ella crezca, sino lo que hacemos es ponerle una mesa con comida para que ella pueda comer todo lo que quiera y llenar la despensa para que la planta pueda cocinarse lo que necesite en cada momento, ¿no? A la vez queremos crear biodiversidad para que aparezcan un montón de insectos, de mariquitas, de pues todo lo que tenga que aparecer para controlar esas plagas y esas enfermedades. Los 2-3 primeros años suelen ser una transición hasta llegar a lo que nosotros queremos llegar, pero la verdad es que eso vamos nutriendo a la planta y al suelo de forma relativa, ¿no? Porque nosotros trabajamos con una idea que es que el suelo sano genera plantas saludables y una planta saludable construye suelos sanos. Entonces, a la vez, con esta nutrición lo que estamos haciendo es apoyar la capacidad de la fotosíntesis de la planta para que sea lo más exitosa que podamos en cada momento. Entonces, con eso volvemos a lo mismo, es que es siempre nutrición tanto del suelo como del cultivo. Algo que es una característica importante es que para nosotros las plagas y enfermedades son un síntoma de una deficiencia nutricional. Es decir, lo que queremos es llegar a la causa, a la raíz del problema, ¿no? No quedarnos en que la plaga, por ejemplo un pulgón, lo tenemos que matar, sino que lo que hacemos es, vale, ¿por qué hay un pulgón? ¿Qué está ocurriendo? Y lo que solemos hacer es mandamos analíticas, ¿no? de Savia, en este caso a Holanda, que es el único laboratorio que hay en Europa, nos dice el déficit nutricional de la planta en ese momento y es que este caso es, por ejemplo, es que con el pulgón es impresionante, ¿no? Porque el año pasado teníamos, en abril aquí hubo unas plagas de pulgón en frutales muy, muy grandes y nosotros con nutrición, es decir, que nos podían faltar un poquito de molibdeno, de magnesio, de manganeso, aplicándole eso a la planta, dándole de comer y volviendo a que tenga una sanidad, una salud vegetal óptima, lo que conseguíamos es que el pulgón directamente se iba, es decir, le quitábamos la comida al pulgón. Hay que llegar a saber por qué tienes esa plaga, qué te está diciendo y no hace falta matarla. Después, otra característica importante es que nosotros no combatimos contra las hierbas, ¿no? Sino que las hierbas están al servicio de nuestro suelo y de nuestro cultivo, es decir, que podemos dejar coberturas vegetales o normalmente al principio empezamos con siembras porque como el suelo está contaminado, pues no sale mucha hierba, ¿no? O no salen las hierbas que nosotros queremos que aparezcan para atraer a toda esa biodiversidad que queremos. Algo importante es que desde el principio no tiene que haber, como la transición de la agricultura convencional a la agricultura ecológica, no tiene por qué haber una disminución en los costes, o sea, no tiene que haber una disminución en los rendimientos, sino que lo que hacemos es una disminución de los costes porque intentamos prepararnos nosotros todo lo que más podamos para intentar no comprar y conseguimos unos rendimientos que por lo menos no bajen, ¿no? Porque si empiezan a bajar los rendimientos, los agricultores ya no pueden vivir. Porque al final se necesita liquidez. Y algo también importante es que estamos consiguiendo una calidad nutricional de los alimentos cada vez mejores. Entonces, es un poco cómo trabajamos, ¿no? Lo que os he dicho antes son una serie de técnicas, que es que no voy a entrar en eso porque sería muy complejo, y vamos adaptando esas técnicas a lo que necesita el agricultor. Entonces lo que hacemos es una mínima o nula alteración del suelo,
es decir, no labramos, intentamos no labrar, solamente si es muy necesario en ese momento. Utilizamos cubiertas vegetales o incluso hacemos siembras, que es lo que he hablado antes. Hacemos rotaciones de cultivos, ¿no? Haciendo un estudio de qué se necesita. Después incrementamos la biodiversidad. No utilizamos insumos químicos en ningún momento. Y después hay técnicas, porque el compañero antes estaba hablando de la preocupación por el agua. Incluso aquí en el norte lo estamos notando ya, ¿no? Llueve muchísimo durante un tiempo y luego tenemos meses de sequía. Hay técnicas que vienen desde Australia, que se llama línea clave o keyline, que lo que hacemos es retener la máxima cantidad de agua en el suelo. Con eso también, al vivificar el suelo, al hacer que el suelo esté cada vez más vivo, que retenga más agua, aumentamos los niveles de materia orgánica, hacemos que el suelo secuestre más carbono. Entonces, al secuestrar más carbono, estamos también combatiendo a la vez el cambio climático, ¿no? Y con esto viene de aquí a unos años que se van a empezar a pagar a los agricultores los bonos de carbono, que va a ser pues otro incentivo para empezar a hacer otro tipo de agricultura. A la vez de todo esto, tenemos que tener una planificación económica, porque si el agricultor no gana dinero, obviamente va a tener que dejar su explotación. Entonces, ahí ya hay otros tipos de expertos que pues empezamos a hablar de los rendimientos, de la facturación, los canales de venta, la rentabilidad y la capacidad de endeudamiento que tiene ese agricultor. ¿Por qué? Porque para el éxito de la agricultura está en la venta. El agricultor tiene que poder vender todo lo que pueda, ¿no? De forma directa. Voy a poner un ejemplo, que es con patatas ecológicas de Álava, se están pagando más o menos a 0,80 céntimos el kilo al agricultor, cuando después vamos a la tienda y nos cuesta en torno a los 3 euros. Entonces intentamos que el agricultor no sea que produzca muchísima cantidad, sino que intente venderse la mayor cantidad posible para ganar más dinero. Aquí he puesto unos ejemplos de cómo estamos trabajando. Estos son unos almendros. Entonces ya veis que normalmente en la agricultura lo que vemos es el suelo desnudo, porque hay la idea que las plantas compiten con nuestro cultivo, y nosotros estamos demostrando que no, que es todo lo contrario, que la agricultura es simbiosis y entre todas nos ayudamos. Claro, aquí estáis viendo unas siembras. Entonces en esta siembra lo que hacemos es un levantamiento vegetal de lo que había en ese suelo y que necesita nuestro cultivo, y sembramos con ese tipo de plantas. Entonces aquí veis, por ejemplo, una crotalaria. Esto es en Bardenas, en un desierto. Entonces ya veis como todos los campos de alrededor, en ese momento, en verano, están paradísimos. Nosotros, al hacer esta siembra con un abono vegetal, que es una leguminosa, lo que hacemos es que el suelo siga produciendo, le vamos a dar toda esa materia orgánica y vamos a hacer que la siguiente cosecha sea mejor que la anterior, ¿no? Aumentando los niveles de materia orgánica. Aquí vemos otro ejemplo. Estos son unos manzanos y también ya veis cómo está la siembra. En este caso, pues ahí se ve muchísima mostaza porque atrae a sílfidos que son los que nos van a beneficiar para poder combatir las plagas que traen los manzanos. Y esto ya sería un viñedo en el cual ya hemos dejado de hacer siembras porque el suelo ya no lo requiere, y hay una vegetación espontánea que cada año va a salir un cierto número de plantas, unas u otras, ¿no? Hay un balance, dependiendo de cómo venga el año, que nos van a traer a todos los insectos que nosotros queremos que sea esa fauna auxiliar que nos va a ayudar. Luego, una mención aparte, intentamos siempre que el agricultor intente tener ganado para poder cerrar todos los ciclos dentro de la explotación. O si no puede tener ganado, lo que hacemos es buscar un ganadero cercano para poder, por lo menos, pues intentar llegar a cerrar los ciclos lo más posible, ¿no? Desde dentro. Entonces, lo que hacemos es, en ganado, darle de comer lo que necesita cada día, ¿no? Esto es una técnica que viene pensando un poco en la naturaleza, como en Estados Unidos y en Canadá los búfalos iban comiendo y se iban moviendo cada vez, ¿no? Perseguidos por los lobos, o como en África es lo mismo con los ñus y con los leones. Entonces, como aquí no tenemos unos depredadores naturales, lo que hacemos es, con un pastor eléctrico, vamos dando la ración diaria fresca que necesita el ganado. Entonces ahí vamos rotando. Aquí se ve en esta imagen, se ve muy bien, ¿no? Cómo se están terminando un cacho de esa parcela y van a pasar al siguiente. Entonces, no sé, se me ha ido ahora un poco lo que iba a decir, pero bueno.
Pues eso, entonces lo que hacemos es dividir, no entran y comen todo lo que quieren, sino que lo que hace es un impacto muy fuerte localizado y después tiene esa pradera o ese cacho de pradera, tiene un tiempo de recuperación para poder regenerar todo ese suelo. Con ganado se acelera muchísimo todo lo que son la regeneración del suelo. ¿Por qué? Más o menos en estadística sería 50 años sin ganado, lo que puedes regenerar tú, lo que puedes mejorar tu explotación en 50 años sin ganado, lo podrías conseguir en 5 años con ganado, ¿no? Que sería la forma natural. Y ahora quiero entrar un poco en lo que es la calidad nutricional de los alimentos, ¿no? Aquí vemos cómo esto es un estudio que hizo la Royal Society de Agricultura, de Pesca y de Ganadería. Entonces, como en 1951, para cubrir la necesidad diaria de vitamina A, teníamos que comernos 2 melocotones. Ahora en la actualidad serían 53 melocotones. Entonces, con eso estamos viendo que la calidad de nutrición de los alimentos está bajando muchísimo. Y eso es algo preocupante y alarmante a la vez. Aquí voy a mostrar una analítica, ya no me queda mucho, que es en un año de agricultura regenerativa, cómo han ido mejorando, cómo hemos ido mejorando la calidad en este caso es una analítica de savia de la planta, pero esto va a ir luego al fruto, ¿no? Entonces aquí vemos cómo esa sanidad de la planta está mejorando, porque si os vais fijando en todas las barritas, todo lo que son los microelementos están subiendo todos, pero a la vez todos los niveles de azúcares, de nitrógeno amoniacal, de nitratos, están bajando y sube el nitrógeno total acumulado en la planta. Es decir, que hay menos susceptibilidad a ser atacados por plagas y enfermedades porque la planta empieza a regularse de una forma natural al poder comer de una forma correcta, al poder alimentarse de esa forma correcta. Y para terminar, pues quería mostrar esta analítica. Esta analítica es de un chico de Amorebieta, de Vizcaya, de Chano, concretamente. Él tiene vacas, hace yogur y queso fresco. Entonces, hicimos una analítica para comparar. Claro, este chico ha entrado en el proyecto de ITFood, llevamos un año trabajando con él. Entonces, hemos comparado una leche convencional de una vaquería cercana y la suya. Entonces, ha dado que con este pastoreo regenerativo tiene un 7% menos de grasa saturada, tiene un 11% más de grasa monoinsaturada, un 31% más de grasa poliinsaturada, un 91% más de ácidos grasos omega 3 y un 30% menos de ácidos grasos omega 6. Al final de todo, claro, esto es un estudio bastante complejo, ¿no? Esto es un resumen del resumen. Entonces, lo que estamos, y sobre todo ahora desde entrar con ITFood y hacer analíticas del fruto, lo que estamos mostrando es que estamos generando mejores calidades que son más saludables para el consumidor final. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí os dejo mi teléfono por si alguien se tiene que poner en contacto conmigo o bueno. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Orcats. Me ha parecido muy interesante. Me quedo un poco con la idea de que se reducen los costes para mantener o mejorar el rendimiento, que si da tiempo ya te haré alguna preguntilla a ese respecto más tarde. Y además me has dejado boquiabierta con los datos de los melocotones y de la leche. Pero bueno, muchas gracias y ahora pasamos a Yolanda. Yolanda, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la Buenos invitación. días. Tengo una pregunta. ¿Vamos a terminar comiendo todos, tomando una pastilla al día que nos aporte todos los nutrientes o algo así? ¿O qué es esto de la nutrición personalizada? ¿Nos cuentas un poquito? Bueno, ahora os lo voy a explicar, pero no necesariamente. Yo espero que sigamos disfrutando de los alimentos que tenemos a nuestro alcance. Vale, empezamos bien. Adelante, Yolanda, gracias. Bueno, la nutrición personalizada es una de las áreas de investigación en alimentación más innovadoras y realmente consiste en adaptar las recomendaciones dietéticas a cada individuo de forma que fomentemos su salud y reduzcamos el riesgo de sufrir enfermedades de una forma más eficaz a como lo hacen las recomendaciones dirigidas a la población general. Para ello, lo que necesitamos es conocer cómo las características diferenciales de cada individuo influyen en su distinta respuesta a la dieta. Y de esto se ocupa una disciplina que llamamos genómica nutricional y que estudia las interacciones entre la dieta, los genes y el ambiente. Y lo hace pues realizando estudios en humanos, observacionales o estudios de intervención.
en los que se aplican las llamadas técnicas ómicas, no solo la genómica y la transcriptómica, que son las más clásicas, sino en los últimos tiempos se están incorporando otras ómicas, como la metabolómica, que estudia los productos finales del metabolismo, y la metagenómica, de la que voy a hablar de una forma un poco más especial, porque es la última disciplina que se ha incorporado a la genómica nutricional y consiste en estudiar cómo los genes colectivos de todos los microorganismos que habitan en nuestro intestino influyen también en el metabolismo de nutrientes y finalmente en los efectos que la dieta ejerce sobre nuestra salud. Y bueno, ¿por qué pensamos que la nutrición personalizada puede ser tan importante en salud pública? Pues precisamente porque hay muchos datos epidemiológicos, estudios muy robustos, como el que muestro en la diapositiva, que incluye datos de 195 países, que nos están indicando que realmente una dieta saludable, una dieta subóptima, es el principal factor de riesgo del desarrollo de las principales patologías crónicas que causan muerte en todo el mundo. Y esto tiene un componente muy positivo, que quiere decir que estas muertes y estas patologías podrían evitarse a través de cambios en el estilo de vida. Las principales conclusiones de este estudio son que la dieta es el responsable de más muertes en comparación con otros de los factores estudiados, incluido el tabaco. Y los principales factores de riesgo dietético son estos: el alto consumo de sodio y el bajo consumo de algunos productos como los cereales integrales o las frutas, que sabemos que aportan hidratos de carbono complejos, que son la principal fuente de energía para las bacterias intestinales. De hecho, sabemos que la dieta cambia nuestra microbiota, ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro tracto intestinal, y por otro lado, la microbiota influye en los efectos que la dieta ejerce sobre nuestra salud. Es decir, existe una relación bidireccional. Nuestra microbiota actúa como un verdadero órgano y participa en la digestión de los nutrientes que ingerimos con la dieta, y puede dar lugar a la generación de metabolitos adversos. Por ejemplo, a partir de colina y fosfatidilcolina se puede generar un metabolito que se llama TMAO, que puede aumentar el riesgo cardiovascular, pero también a partir de otros componentes de la dieta, como puede ser la fibra, genera metabolitos que pueden ejercer efectos beneficiosos, como los ácidos grasos de cadena larga, que sabemos que tienen un efecto antiinflamatorio y que regulan el metabolismo de la glucosa en distintos órganos. Y también, por ejemplo, a través del metabolismo de proteínas pueden generar compuestos neuroactivos, como los neurotransmisores, que podrían ayudarnos a regular nuestro apetito, como la serotonina o la dopamina. Por ello, hoy en día sabemos que el valor y la calidad de una dieta y de un alimento no solo depende de su composición en macro y micronutrientes, no solo depende de cómo nuestro genoma y el organismo hospedador responde a este conjunto de nutrientes, sino que también va a depender de la microbiota de cada individuo, de cómo metaboliza y responde a estos componentes de la dieta, ya que nos puede permitir extraer mayor o menor energía de esta misma dieta, es decir, cambiar el valor energético y también la calidad nutricional y finalmente, como he dicho, los efectos de la dieta sobre la salud. Y en concreto os voy a hablar de un área en la que estamos investigando de una forma más intensa, que es la obesidad, que es parte de la crisis de salud global que en estos momentos estamos viviendo debido al constante aumento de su prevalencia, tanto en adultos como en niños. La obesidad es un principal factor de riesgo de muerte en todo el mundo, porque es un factor de riesgo para las principales patologías que causan mortalidad, como las patologías cardiovasculares, también el cáncer y la diabetes. Sabemos que la obesidad y todas estas patologías están directamente relacionadas con nuestros hábitos dietéticos, también con la actividad física, y también hay ahora una gran evidencia mostrando la influencia que la microbiota que habita en nuestro tracto intestinal tiene también sobre el riesgo a desarrollar obesidad. Y en este contexto y en el contexto de un proyecto europeo que coordinamos de 30 socios, en el que participaron 15 socios europeos y no europeos, llamado My New Gut, ya iniciamos un estudio longitudinal en niños de una duración de 4 años, aprovechando las cohortes de los proyectos iDefix y iFamily, que fueron otros 2 proyectos europeos que nos permitieron tomar datos y muestras en un determinado tiempo, en 2009 y 2010, y posteriormente 4 años más tarde, entre 2013 y 2014.
Así, con este muestreo a lo largo del tiempo, pudimos identificar niños que habían permanecido con un peso normal y niños que, por el contrario, habían ganado un excesivo peso. A través del análisis de su microbiota pudimos clasificar a los niños en 4 grandes grupos. Observamos que los niños clasificados en los grupos C1 y C2 tenían una microbiota mucho más diversa, especialmente en este grupo C2 se incluían los niños que habían permanecido con un peso normal a lo largo del tiempo y tenían, por ejemplo, mayores concentraciones de Prebotella. Sin embargo, los niños clasificados en estos otros 2 grupos, C3 y C4, eran aquellos que tenían una microbiota menos diversa, aumentos en los parámetros inflamatorios e incluían aquellos que habían desarrollado sobrepeso en estos 4 años. Observamos también que en los niños que tenían un peso normal antes de desarrollar obesidad, estas características de su microbiota, los grupos C3 y C4, caracterizadas por una menor diversidad microbiana, estaban relacionados con patrones dietéticos poco saludables, el D2 y D5, caracterizados por una alta ingesta de carbohidratos y de grasa, o bien de proteínas y de grasa, concluyendo que ya 4 años antes de que viéramos que aparecía el fenómeno del sobrepeso, había una combinación entre una microbiota poco diversa y unos hábitos alimentarios no del todo saludables que podían predisponer a la obesidad. Además, en este estudio pudimos observar asociaciones entre una baja diversidad en la microbiota y la ingesta de algunos alimentos como comidas rápidas o bebidas azucaradas que sabemos que contribuyen a la obesidad en niños, y por el contrario observamos que la ingesta de otros productos, de productos fermentados o productos con fibra estaban relacionados con una microbiota más diversa que podía proteger frente a la obesidad, con aumentos en Prebotella y reducciones en parámetros de inflamación. Y bueno, pese a que este estudio fue reducido en cuanto al número de sujetos que pudimos finalmente incluir para lo que se requiere para este tipo de conclusiones y de análisis, en estos momentos estamos realizando un estudio mucho mayor, mucho más representativo, gracias a la financiación de la plataforma Eat Food. Estamos llevando este estudio en el contexto del proyecto Climbout, en el que ya hemos incluido a 1000 niños que vamos a seguir longitudinalmente y del que ya tenemos sus heces para hacer todos los análisis de su metagenoma. Bueno, en este contexto, otros autores están estudiando si la microbiota puede actuar como un predictor de la respuesta a la dieta. Y concretamente en este estudio se demostró que podía ayudarnos a predecir la respuesta glicémica, es decir, los niveles de glucosa en sangre tras la ingesta de un alimento. Estos autores incorporaron los datos de microbiota de un individuo junto con los datos bioquímicos, los datos antropométricos y los datos del estilo de vida, generaron un algoritmo matemático y observaron que con este algoritmo matemático las predicciones eran mucho mejores que si se utilizaba el valor calórico de ese alimento o de esa dieta, o si se consideraba la composición en carbohidratos de la dieta. Y se observaron diferencias entre individuos muy llamativas. Por ejemplo, en algunos individuos había un pico de glucosa muy importante tras la ingesta de un plátano y sin embargo no ocurría así tras la ingesta de una galleta de chocolate, y en otros individuos ocurría lo contrario. Y esto es bastante interesante porque nos indica que podríamos recomendar específicamente a determinados individuos que alimentos podrían ser más saludables, de forma que no se produjeran estos picos tan acentuados de glucosa que al final comprometen el metabolismo de la glucosa, pueden alterar la sensibilidad a la insulina y conducir al desarrollo a largo plazo de diabetes tipo 2. En esta misma línea, otros grupos, concretamente un gran estudio que se está llevando a cabo en Reino Unido por Tim Spector y Nicole Segata, además de establecer correlaciones entre el microbioma y distintos marcadores de riesgo cardiometabólico, también están demostrando que nuestra microbiota nos puede ayudar a predecir la respuesta tras la ingesta, no solo la respuesta glicémica, sino también la respuesta lipémica. De hecho, en este segundo estudio, los autores dicen que hay una correlación más significativa precisamente entre la microbiota y los lípidos circulantes. Y esto sugiere que quizá en el futuro podamos, a través de la información del microbioma, recomendar qué alimentos pueden
reducir los niveles de colesterol o los niveles de triglicéridos en sangre de un determinado individuo y hacer recomendaciones de una dieta más saludable para ese individuo concreto. No obstante, en este estudio también se indica que las asociaciones más robustas estadísticamente entre la microbiota y la dieta y todos estos parámetros están relacionadas o afectan a especies bacterianas poco caracterizadas, por lo que, por supuesto, todavía nos queda mucho por hacer en este ámbito de investigación para llevar todas estas observaciones a la práctica. Pero podemos decir que los resultados hasta ahora son prometedores y pensamos que en el futuro la monitorización de nuestra microbiota va a servir como herramienta tanto para la nutrición personalizada como también para la medicina personalizada o de precisión. Pensamos que en el futuro el análisis de nuestra microbiota será parte de las pruebas analíticas que nos pidan en la práctica clínica, y junto con otros análisis que ya se hacen rutinariamente y junto con la integración de parámetros relacionados con el estilo de vida y la aplicación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, se podrá ayudar tanto en la diagnosis y en el prognosis y la predicción del riesgo de enfermedades, como en el proceso de monitorización de nuestra salud y también en el campo de las recomendaciones dietéticas y las prescripciones, de forma que podamos tener una gestión más optimizada de nuestra propia salud. En definitiva, la dieta es la herramienta más útil y también la más asequible para prevenir la morbilidad y la mortalidad, pero tenemos que tener en cuenta que una misma dieta no ejerce los mismos efectos en todos los individuos. En este contexto, hemos demostrado que las características de la microbiota del sujeto pueden ayudar a predecir tanto el riesgo de enfermedad como a definir qué dietas y alimentos son más recomendables para la salud de este individuo. Avances en el conocimiento de estas interacciones entre la dieta, la microbiota y el huésped permitirán avanzar hacia la nutrición personalizada y mejorar la salud tanto a nivel individual como finalmente a nivel poblacional, aunque por supuesto la efectividad y la aplicabilidad a gran escala de estas recomendaciones personalizadas todavía tiene que ser evaluada y confirmada. Y con esto termino. Quiero dar las gracias a todos los miembros de mi equipo por su contribución a toda la investigación que realizamos. Por supuesto, también agradecer a los miembros del proyecto MindNuGat sus contribuciones a los datos que he presentado hoy y muy especialmente a nuestros actuales colegas trabajando en el proyecto ClimbOut, en el que trataremos de confirmar si la microbiota nos puede ayudar en la predicción de la obesidad para detectar el riesgo de forma temprana y establecer también intervenciones de forma temprana y tratar de prevenirla. Y a todos vosotros por la invitación y por la atención. Muchas gracias, Yolanda. Nos ha quedado claro, hay que cuidar la microbiota. Gracias a los tres. Si os parece, hacemos una breve ronda de preguntas. Os pediría, por favor, que seáis muy concisos porque vamos ya un poco pilladitos con el tiempo. Bueno, yo tenía pendiente una pregunta que me ha quedado antes para Julio. Vas a ser el primero. Porque, vale, la escasez de agua es verdad que es una palabra que, por desgracia, está muy en boga. Pero en ciertos territorios o regiones, que has hablado de esto antes, suena un poco a ciencia ficción. Porque, bueno, yo hablo desde Bilbao, País Vasco, en el norte de España, y ahora hace sol, creo, pero llevamos un par de días de sol después de unos 20 días de lluvia, que ya no sabíamos si ponernos el chubasquero o sacar el arca de Noé y empezar a meter animales. Ha sido horroroso. Además, esto me ha hecho buscar los últimos estudios que se han hecho en la comunidad autónoma sobre la percepción que tenemos de la escasez de agua, y he descubierto que el 90% de los vascos considera que Euskadi tiene suficiente agua para cubrir sus necesidades. Entonces, esto me lleva a la siguiente duda. ¿Es esto cierto o en qué medida hay un problema de fondo respecto al agua que no solo tiene que ver con la lluvia? Y esto va ligado, supongo, que al término de evaporación que nos comentabas antes. ¿Nos puedes dar una respuesta así como...? Hombre, siempre se ha hablado de la España húmeda y la España seca. De todas formas, el consumo de agua para uso urbano, incluso en la España seca, es un 10-15%. O sea que realmente, para que una sequía afecte a la población urbana, tiene que ser una sequía muy larga y muy profunda. Porque antes de afectar a la población urbana, le afecta al regadío, que es lo primero que es prescindible, ¿no? Entonces, claro, para empezar, la presencia del regadío en
en el norte de España es muy inferior, y concretamente en Euskadi y Navarra pues todavía inferior, ¿no? Bueno, Navarra no, la parte sur de Navarra tiene también, es más árida y hay regadío, ¿no? Pero en Bilbao no hay regadío, no sé cuánto hay, pero no lo hay. Entonces es normal, cada uno tiene la percepción de que hay mucha agua y evidentemente la hay, pero hay menos nieve, fíjate, por ejemplo en California lo he notado mucho y en el Pirineo. La nieve es un embalse magnífico porque acumulas agua en forma de nieve y luego se suelta lentamente a partir de mayo, ¿no? Es como un embalse que sería un invento de las soluciones basadas en la naturaleza que se llaman ahora, ¿no? Es un embalse estupendo, pero al no haber cada vez menos nieve, pues lo que hay es una precipitación en forma de lluvia que ya estáis viendo lo que trae consigo, ¿no? Si toda esta manta de lluvia que ha caído esta semana hubiera caído en forma de nieve, no habría habido este impacto tan brutal, o sea, habría sido luego una liberación lenta, ¿no? El cambio climático nos está afectando a todos y de todas formas puede haber... Luego hay un tema aquí importante, lo acabas de decir. Hay winner and loser, como dicen en inglés, es decir, no todo el mundo va a salir igual de dañado, es decir, todos vamos a salir, como planeta, como sociedad, la humanidad sale perjudicada, pero dentro de esa perjudicados todos, algunos un poquito menos. Piensa en Siberia, o sea, en Siberia deben estar frotándose las manos de que sube la temperatura. O sea, que no sale todo el mundo igual de perdiendo. Bueno, en Bilbao un poco también, la verdad. Pero en general salimos todos perdiendo. O sea, aunque haya 3 que ganen, perdemos 97. O sea, Vale, muchas gracias, Julio. Yolanda, tengo otra pregunta para ti. Bueno, cada vez nos preocupamos más por nuestra digestión, por nuestra dieta. El kéfir ya lo encontramos en todos los supermercados. ¿Qué vamos a comer en el futuro que ayude a nuestra microbiota, como comentabas? ¿Más cereales integrales y frutas o va a haber alimentos específicos? sí, Perdón. Que en cuanto a lo que me comentabas del yogur y del kéfir, que ocurre lo mismo con el yogur, los alimentos fermentados siempre se digieren mejor que los correspondientes no fermentados porque están todos los alimentos ya predigeridos como consecuencia del proceso de fermentación de las bacterias, de los microorganismos que producen esa fermentación. Y de hecho, pues los cultivos iniciadores del yogur tienen actividad beta-galactosidasa que puede parcialmente reemplazar la pérdida de lactasa. Esperamos que en el futuro, pues a partir de nuevos estudios que se están realizando, tratando de identificar qué beneficios nos aportan los microorganismos que están vehiculizados a través de estos productos fermentados, descubramos nuevas actividades que beneficien nuestra digestión. Y por otro lado, lo que comentabas de si tendremos alimentos específicos para nuestra microbiota, pues de momento ya sabemos que las fibras benefician a nuestra microbiota porque son fuentes de carbono que nutren a nuestros microorganismos. También las frutas y verduras tienen polifenoles que modifican la microbiota, pero sí que esperamos que todos estos efectos que ahora describimos de una forma muy genérica puedan ser más específicos y que realmente tengamos productos que de forma muy particular beneficien el crecimiento de bacterias concretas o conjuntos de bacterias muy concretas, mucho más específicas de la especificidad que ahora tienen este tipo de productos. Vale. Cuya efectividad también varía mucho dependiendo de la microbiota del individuo, con lo cual vamos a la nutrición personalizada. Sí, por eso al final, no se puede generalizar, ¿no? Ya hay muchos estudios que demuestran que distintas fuentes de fibra no tienen los mismos efectos dependiendo del individuo y que depende en gran medida de la microbiota inicial de ese individuo. Vale. De ahí que se requiera esa aproximación personalizada. Vale, perfecto. Bueno, me muero de ganas por probarlo en mis propias carnes en el futuro. Y ahora, por último, Orcat. Bueno, ¿qué les preocupa al final a los agricultores? El rendimiento. Así que, ¿en qué medida la agricultura pasar a una agricultura regenerativa? ¿Esta transición afecta al rendimiento de un agricultor? Claro, para poder ganar más dinero, perdón, para que un agricultor pueda ganar más dinero, son dos cosas. No solo es la venta, sino que también ellos gastan muchísimo dinero en productos químicos, en agrotóxicos o bios o lo que sea. Entonces, lo que nosotros solemos hacer... ¿Me estáis escuchando? Vale. Lo que nosotros solemos hacer es, por un lado, la disminución de los costes, es decir, que ellos gasten muchísimo menos
Para eso intentamos hacer nosotros la máxima producción posible de todo lo que va a necesitar, porque va a ser, dependiendo de cada agricultor y cada explotación, va a necesitar ciertas cosas. Y después nos centramos sobre todo en lo que más podemos nosotros, que es intentar una venta directa para que el agricultor gane el mayor porcentaje de beneficios, ¿no? Sí que normalmente se produce mucho más de lo que uno puede vender, entonces al final va todo lo que es pues a las cadenas donde bueno, pues no controlas tú el precio, pero estamos caminando hacia ahí. Pero sí que se nota sobre todo en la disminución de los costes para la producción. Vale, pues perfecto. Y ahora ya, como vamos ahí, que ya me están echando la bronca con el tiempo, ¿podéis hacerme una frase a modo de conclusión, esa idea que queréis que los espectadores se queden sobre cada una de las temáticas que habéis presentado? ¿Quién se lanza el primero? Por orden. Julio, ataca. Los tiempos están cambiando y no están cambiando a mejor en general para la mayoría del territorio español y hace falta la contribución de todos. El agricultor sigue siendo una persona fundamental, es el que nos da de comer, es el que hace ese alimento funcional sano y que necesita un apoyo. Y yo creo que vuestro papel es fundamental. Yo veo que hay un divorcio brutal del sector urbano, por lo que hablabas de Bilbao. En Bilbao no hay percepción de que falte agua, pero hay un brutal divorcio del sector urbano que trabaja con tecnología, sentado en un despacho todo el día con un ordenador, del mundo rural, ¿no? O sea, es como magia, todos los días en el supermercado mágicamente aparecen los yogures y aparecen la fruta, ¿no? Es magia, no es magia, detrás de eso hay muchísimo trabajo y hay un papel muy importante, por una parte porque la agricultura sea mejor y más sostenible, como estamos viendo, pero también porque la sociedad lo valore, que yo creo que estamos perdiendo las raíces, el sector urbano se está olvidando del mundo rural. Bueno, para eso. Vale, nos quedamos Gracias. con ese vínculo entre el mundo rural y no rural. Orkatz, tu tweet. Vale. Que la gente se quede con que con la agricultura regenerativa estamos consiguiendo, por un lado, mitigar el cambio climático, ¿no? Secuestrando un poco de carbono. Es una agricultura que para mí va a ser la agricultura del futuro porque va a ser la que mayor capacidad de adaptación va a tener. Y a la vez estamos consiguiendo que el agricultor pueda seguir viviendo de su explotación de una forma como se ha vivido hasta ahora, más o menos. Y a la vez estamos consiguiendo una comida de más calidad nutricional, ¿no? Entonces, es un poco, estamos intentando cerrar todo el ciclo. Perfecto. Orkatz, Yolanda, igual le tomas el relevo, hablando de la calidad nutricional. Sí, yo creo que tenemos que pensar en alimentar no solo a nuestro organismo, sino también a los microorganismos que habitan en nuestro intestino porque forman parte de nuestros sistemas biológicos y de nuestra salud. Y a través de su incorporación en todas las estrategias de nutrición y medicina de precisión, creo que podremos desarrollar intervenciones y establecer medidas mucho más eficaces para fomentar la salud y mejorar nuestra calidad de vida, en definitiva. Vale, pues perfecto. Muchas gracias a los tres por participar y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Ahora pasamos ya por fin a la parte de entrega de los premios. Pero antes de comenzar me gustaría dar las gracias a unos miembros que han sido fundamentales para estos premios, que ha sido el jurado, que han colaborado y han puesto mucho esfuerzo porque desde luego no es una decisión nada fácil y han sido Begoña Pérez Villarreal, directora de ITFood para el sur de Europa, Victoria Moreno, vicepresidenta adjunta científico-técnicas del CSIC, Lourdes Zuriaga, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, y Victoria González, bióloga doctorada en ecología y editora web de la revista Muy Interesante y ganadora de estos premios en la edición anterior. Para decidir los candidatos tuvimos en cuenta los siguientes criterios: la relevancia del contenido, que se refiere pues, a la temática, la relevancia en el sector, al enfoque, a la originalidad del enfoque,
la claridad expositiva, que se refiere a la estructura narrativa, a la claridad de comprensión y a la diversidad de las fuentes. Y en el caso de igualdad en estos dos criterios se consideró como valor añadido la capacidad del trabajo a difundirse al público más amplio posible. Creo que todos los candidatos que se han presentado en esta edición se merecen también un aplauso virtual y muchas gracias a todos los profesionales que se han presentado en esta edición. Me gustaría también recordar que el primer premio será de 1.500 euros y el segundo de 700 euros, además de unos trofeos que tenemos por aquí que veréis enseguida. Para esta entrega me gustaría contar de nuevo con nuestra directora, Begoña, si me acompañas. Pero antes de que anunciemos a los ganadores, me gustaría mencionar aquellos trabajos que se lo han puesto realmente muy difícil al jurado y que han estado en ese listado de top 5 trabajos, que serían Rocío Benavente, de Maldita Ciencia, Nayara López de Muniain, de Cadena SER, y Eva Sereno, de El Economista. Enhorabuena a las tres. Es un placer que se lo pongáis difícil al jurado, porque las reuniones del jurado sin un poco de chicha no tienen la misma gracia, la verdad. Y ahora sí que sí, me voy a lanzar a anunciar al segundo ganador, que ganará 700 euros. Y es un reportaje que presenta la peculiar labor de la cría de abejas. Cuenta una historia de dos mujeres que abandonan la ciudad para dedicarse a este oficio tan innovador. Ellas no venden miel, venden abejas. El artículo lo explica perfectamente, os recomiendo que lo leáis. Y se titulaba Reinas ganaderas de abejas y se publicó en la revista Soberanía Alimentaria. Y lo firmaba, redoble de tambores, por favor, Elisa Navarro Sánchez. Elisa, enhorabuena. No sé si con la mascarilla me la dejo. Como quieras. ¿Quieres decir unas palabras? Bueno, pues muchísimas gracias a IT Food por este premio. Antes de nada. Ay, me toca la S. Pues muchísimas gracias por este premio. La verdad es que estoy pues tan contenta como nerviosa, porque no siempre te ves en una situación de este tipo, además de con un premio de carácter europeo. Tenía pensadas unas palabras, no sé si me van a salir. Bueno, lo primero de todo, que este premio me motiva a seguir escribiendo y contando historias, que es lo que me gusta. La historia, como decías, que me trae hasta aquí es una historia muy peculiar, que la descubro por casualidad. Estaba muy cerca de mi casa y no la conocía hasta que me pongo un poco a querer escribir algo, ¿no? Porque me encargaron, María Angulo, que también le quería agradecer esta oportunidad, me encargó pensar una historia que formara parte de un proyecto de la Universidad de Zaragoza, que hablara de las mujeres rurales y cómo su presencia en el mundo rural suponía un impulso y una innovación dentro del sector, dentro del que fuera, ¿no? Entonces busco esta historia y la encuentro pues eso, muy cerca de mi casa. Para mí era muy importante hablar también de las abejas, porque como todos sabemos son un animal muy pequeño, pero elemental para el funcionamiento de los ecosistemas, de la vida y de la comida que cada día llega a nuestras casas. Y también que estuvieran en el Moncayo, porque el Moncayo es la montaña que desde que nací es la montaña de referencia para mí, de la que veo desde que me levanto hasta que me acuesto, y la que me indica un poco dónde está el norte, ¿no? Y nada, pues eso, como he dicho, gracias a María Angulo por esta oportunidad, a Soberanía Alimentaria, que es la revista donde me permitieron publicar, aunque no trabajo ahí de manera permanente. Y bueno, pues eso, gracias otra vez a IT Food por este premio. A mi madre también, porque es como la persona, el filtro de calidad a la que necesito leerle siempre mis escritos antes de lanzarlos al mundo. Y bueno, pues también a mi compañero que está ahí, a Rubén, por este premio, y a la organización y al jurado por seleccionar mi trabajo. La verdad es que impulsa y es una alegría muy grande. Enhorabuena, yo creo que te ha salido muy bien el discurso, ¿eh? Puedes estar tranquila, yo creo que no se te ha olvidado felicitar a nadie. Y bueno, enhorabuena, y como decimos aquí, Sorionak. Gracias. Gracias. Begoña, ¿me harías el favor de dar el primer premio? Sí, encantada. Bueno, pues el primer premio es para un reportaje, en este caso de la televisión, es del programa España Directo,
Y como todos sabemos, pues es importantísimo resumir en televisión, ¿verdad? Y lo que más nos llamó la atención al jurado es cómo en solo 2 minutos se puede contar la cantidad de robotización que hay en una empresa, en una granja de Salamanca de vacas lecheras. Y nos impresionó la capacidad de síntesis y cómo de didáctico también era, digamos, esa pieza de televisión. Y bueno, pues el ganador de este primer premio es, los tambores, Rubén Ortega. Ven, acércate, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Si nos quieres decir algunas palabras. Bueno, muchas gracias por la amable presentación, Begoña, Miriam. A ver, pues la verdad es que es muy especial recibir un premio así porque creo que se pone en valor el trabajo del periodista de campo sobre el terreno, que siempre es tan sacrificado, que a veces se queda en el meme de vernos debajo de la nieve y que en esta ocasión pues, se premia ese periodismo de cercanía también por el que suele apostar nuestro programa España Directo. Y bueno, que es el que nos ha llevado a llevar más de 15 años en televisión gracias a esas pequeñas historias, como por ejemplo las de este reportaje. Era curioso en el reportaje porque coincidíamos con un profesional que ya estaba jubilado, un ganadero de algo más de 70 años, que nos comentaba, bueno, él en la narrativa del reportaje era como el contrapunto entre esa modernidad que comentabais de la robotización de las granjas ganaderas y la tradición de este oficio. Él nos contaba que no se apañaba bien con el oficio, en este caso con las máquinas. Pero él llevaba toda su vida esclavo de la ganadería y entonces pues, seguía acompañando a sus hijos, ellos habían continuado el oficio. Él nos decía que se llevaba muy mal con las máquinas, pero cuando él relataba su historia de cuando él trabajaba, él no tenía fines de semana, él trabajaba por la noche. Él era muy esclavo. Todavía seguía visitando la granja ganadera porque tenía esa nostalgia, ¿no? de haber vivido siempre pegado a sus vacas. Pero él contaba con alegría que ahora sus hijos sí que tenían domingos, sí que veían a su familia, no trabajaban por la noche. Y entonces, pese a que todavía no llevaba bien las máquinas, él consideraba que eran el futuro de su profesión y lo veía en la felicidad de sus hijos. Entonces, para mí este premio, que os agradezco muchísimo, me gustaría dedicárselo a esas personas que nosotros entrevistamos cada día en España Directo, que nos donan de forma completamente altruista su intimidad, su imagen, su sabiduría, como en este caso era Asisto, esa persona de más de 70 años. Y bueno, pues este reconocimiento que os agradecemos, por supuesto, pues se lo dedicamos a esas personas. No me quiero olvidar de mis compañeros de Hugo Cucla y de David Pajuelo, que también participaron en este reportaje y, por supuesto, a vosotros por apostar por este tipo de periodismo. También a la familia y a mi pareja que aguantan esta profesión tan sacrificada, para nosotros tan vocacional y que disfrutamos, pero bueno, ellos también tienen que lidiar con ella. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena, Rubén. Enhorabuena, Raúl. Ah, bueno, importante, perdonad que vuelva. Muy importante, y a mi compañera Elisa, que es un encanto y que además ha hecho un grandísimo trabajo, y por supuesto al resto de candidatos. Gracias. Ahora sí. Gracias, Rubén. Gracias, Begoña. Bien. Enhorabuena a los dos. Y nada, ahora ya terminamos. Simplemente me gustaría agradecer al equipo técnico, al equipo de ITFood, a los periodistas que se han presentado, a todos vosotros que estáis ahí por compartir este ratito con nosotros. Y nada, esperamos ver, leer, escuchar y disfrutar de vuestros trabajos en la edición del año que viene, así que estad atentos. Y nada, ahora os dejamos y os invitamos a que os conectéis a FarmUp, un evento que empezará en un ratitín y que es 100% online, 100% en inglés, se retransmite internacionalmente y donde podréis descubrir lo último en innovación agroalimentaria. Así que animaros. Y nada más, nos vemos pronto y hasta el año que viene.